Estructura de un artículo científico. Mi nombre es Viviana Moline Álvarez, profesional de la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional, y te acompañaré en este video. Como puedes ver, acá está presentado un artículo en una revista. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar la información o datos de la revista, el nombre de la revista, el volumen, el número, la fecha de publicación, así también el DOI. Algunas revistas utilizan el DOI, que es un link único que permite el rastreo del artículo. Vemos también en qué fecha fue recibido y aprobado. Toda esta información nos sirve o es de utilidad al momento de crear una referencia bibliográfica. Vemos también que está el título. El título siempre tiene que delimitar con precisión y claridad el contenido del trabajo y que se formula de una manera breve y concisa. Podemos ver que debajo del título están incluidos los nombres del autor y la información para enviar alguna inquietud, alguna consulta en un correo electrónico. Vemos también que está el resumen, que corresponde a una parte rápida y comprensible que permite reconocer el contenido del artículo. Este resumen incluye información explícita como, por ejemplo, los objetivos, la relevancia del tema, la metodología aplicada, el resultado más relevante. Es por ello que se caracteriza por no contener datos o afirmaciones que no se hayan presentado en el desarrollo del texto, sino que es una mirada rápida, o sea, bastaría con un buen resumen para saber si es interesante o que si este artículo está relacionado a algún tema que yo busco. Por eso es la importancia del resumen, es una forma de presentación del artículo y que finalmente indicará a su lector si es necesario seguir con una lectura más detallada en sí. Bueno, qué interesante de los resúmenes, que nunca van más allá de las 250 palabras, la idea es que sea breve y en ese sentido es muy interesante también tener este poder de síntesis y en ese 250 palabras poder incluir lo más interesante del artículo en sí. Vemos también la importancia de las palabras claves que van a permitir rastrear este artículo cuando yo busco una determinada información. Entonces las palabras claves me van a ayudar a poder encontrarlo de forma más precisa en los buscadores bibliográficos. Y podemos ver que acá encontramos el abstract. El abstract es importante que esté en inglés porque facilita la consulta de especialistas que manejan una u otra lengua. En cuanto a la extensión, es igual, es lo mismo que está en el resumen, es lo mismo que aparece en las palabras claves, solamente que está en inglés. Acá podemos ver la introducción. En la introducción, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar el estado actual de la cuestión o la problemática, la identificación de lagunas del conocimiento, qué falta o qué no se ha estudiado respecto al tema, la pregunta de investigación, el objeto de investigación y la hipótesis y objetivo según corresponda. Por eso es muy interesante una muy buena introducción y de hecho es una parte muy sustanciosa del artículo en sí. Así también podemos ver que toda esta introducción está cargada de citas bibliográficas y especialmente en estilo APA, que es el estilo más utilizado, o sea, el estilo estandarizado de forma de citación en la mayoría de las revistas científicas. Acá en el otro apartado podemos ver el método. ¿Qué se busca en el método? El método es una forma detallada de todo lo que está relacionado a lo que se hizo, o sea, quiénes son los participantes, la muestra en cuestión, el diseño, las técnicas de recolección. Todo eso podemos encontrar en el apartado que es del método, o sea, finalmente es la metodología y que corresponde a la parte realizada en cualquier tipo de investigación y que va a permitir alcanzar los objetivos que la rigen. Entonces acá, como ustedes pueden ver, están los procedimientos, etcétera, de todo lo que sigue en este apartado. El procedimiento, el plan de análisis. Luego nos encontramos con los resultados. Quien muestra los resultados finalmente es la aplicación de los instrumentos o de las técnicas que se llevaron a cabo para la investigación, pero sin hacer interpretaciones ni valoración. O sea, en este apartado solamente vamos a mostrar los resultados, ya sea mediante figuras, gráficos o tablas, facilitando la lectura de todo lo que se realizó en la investigación en sí. Ya como se puede ver ahí, por ejemplo, ahí vemos una tabla. Y finalmente la discusión del artículo, que es uno de los puntos más interesantes, ya que contiene principalmente los hallazgos y las conclusiones del trabajo.
permitiendo el análisis y la interpretación de los resultados que dan posibles respuestas al objetivo y las preguntas de investigación establecidas en el artículo. Esta parte tiene como propósito ayudar a comprender los resultados, dando paso a diversas interpretaciones que pueden surgir por parte del investigador. Al mismo tiempo, también se pueden incluir inferencias o interrogantes que den paso a futuras investigaciones. O sea, casi la mayoría de los artículos cierra su discusión señalando posibles investigaciones, posibles alcances de investigación, así también señalando las limitaciones de la misma investigación en sí. Y finalmente encontramos el listado de referencias bibliográficas que también va en formato APA, que como lo decía anteriormente es la forma o estilo bibliográfico más utilizada a nivel mundial en los artículos científicos. Como puedes ver, está detallada en forma y ordenada en forma alfabética. Así que ahí tenemos todo lo relacionado a las referencias bibliográficas. Bueno, esta es una forma de comprender la estructura de un artículo científico y así también cómo poder apropiarse de la lectura de este tipo de documentos. Ahora bien, ¿cómo está escrito? Poniendo a hacer un resumen, vemos que hay un apartado sección según resumen que refleja una síntesis de lo realizado que siempre está en un tiempo verbal, en el pasado, la introducción que refleja el estado actual del conocimiento que siempre está en presente, el material y métodos que describe lo que se estudió, cómo se estudió y cómo se analizó, también está en un tiempo verbal de pasado, los resultados reflejan los hallazgos encontrados, también se escribe en pasado, y la conclusión y discusión describe la aportación de nuestro estudio al conocimiento existente, o sea, está escrito en presente. Podemos ver los apartados de un artículo científico, qué preguntas se hizo al investigador o qué preguntas nos hacemos nosotros como lectores con relación a la introducción. ¿Por qué se hizo? Métodos, qué se hizo, resultados, qué se encontró y con respecto a la discusión, qué significan esos resultados. Esa es una buena forma también de que tú mismo te vayas haciendo un resumen de los artículos que vas leyendo. Y así también está muy relacionado al pensamiento también como un lector crítico respecto al artículo en sí, del que tú te estás apropiando o de la temática que estás buscando información. Así también, como puedes ver en esta tabla, hay un concepto evaluado, un título, una introducción, la metodología, los resultados, la discusión, respecto a cada concepto que puedes ir evaluando respecto a la lectura que estás realizando. Te recomiendo la matriz lectora que fue elaborado por los colegas del área de producción de texto de la DAS, en donde tú puedes resumir antes, durante y después de la lectura respecto a un artículo en sí. Si quieres saber más acerca de cómo es la estructura y contenidos de comunicación, te invito a seguir la siguiente bibliografía. Si te han quedado dudas, si tienes consultas, me puedes escribir a bmoline@uct.cl.